Seguimos en La Rosca y ahora tenemos el honor de recibir a Betiana Díaz, senadora por el MPP, especializada en seguridad y lucha contra el crimen organizado. Nos presenta la nueva ley que fortalece la lucha contra el lavado de activos, más controles, cooperación internacional y responsabilidad profesional. Bienvenida, Betiana, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, Betiana, este proyecto une aspectos normativos, financieros y de cooperación internacional. ¿Podés explicarnos en términos medios concretos o fáciles? Como para que la gente entienda. Exactamente. Como para que nosotros, en criollo. La gente somos nosotros. ¿De qué hablamos? Bueno, primero, voy a hacer como un poquito de previa, que es, nosotros tenemos normativa antilavado en Uruguay y controles hace relativamente poco, ¿no? Es decir, con respecto al resto de los países del mundo. Pero de todas maneras tenemos una trayectoria de casi 25 años, por decirlo de alguna manera. Y todo esto se profundizó después de la crisis del 2002, ¿no? Que de alguna forma también desnudó las debilidades que tenía esa plaza financiera que era el Uruguay. Entonces, ahí hay un proceso de creación de institucionalidad específica, de las primeras secretarías antilavado. Nosotros tenemos hoy a la Senaclaf, porque también se entiende que los delitos de lavado financian actividades de corte terrorista, como por ejemplo que cometen delitos muy graves contra la sociedad, como la trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas. Es decir, es plata que obviamente nadie puede explicar de dónde sacó. ¿Por qué? Y bueno, porque viene de esas actividades de explotación que son bastante graves contra la sociedad. Entonces empezamos a tener institucionalidad específica. Dentro del Banco Central se crea la unidad de análisis financiero, que también de alguna forma revisa todo lo que tiene que ver con las actividades bancarias y cómo ingresa y qué origen tiene el dinero que ingresa al sistema financiero. Pero después queda todo lo otro, lo que está por fuera, ¿no? Entonces, recién en 2017, y esto me parece bastante interesante como proceso, el Senado de la República no tiene una comisión específica de lavado de activos para hacer seguimiento de lavado de activos, o cómo está la normativa, porque Uruguay es un país que suscribe convenios internacionales para ser evaluado en términos de cuáles son sus fortalezas y cuál es su estatus como país cooperante que coopera con otros países para perseguir los delitos de lavado y los delitos precedentes del lavado. Bueno, en 2017 se crea a partir de un enorme escándalo que todos recordarán, o bueno, mucha gente, hay gente muy joven siguiendo este programa probablemente, pero de lo que fue el escándalo de los Panama Papers, los papeles de Panamá, y así fue que se creó la Comisión Especial de los Papeles de Panamá en el Senado y tuvo como producto legislativo la primera ley integral de lucha contra el lavado de activos en Uruguay. Esto que hizo, ordenó todo lo que teníamos suelto, pero sobre todo, cuáles eran las personas y los sujetos que están obligados a asistir al Estado en la persecución del delito de lavado, profesionales, de gente que se dedica a determinadas actividades que tienen características de riesgo, y además ordenó los delitos que encienden alarmas, para decir, bueno, esto está raro, ¿no? Es decir, alguien que hace evasión fiscal, después, ¿cuál es el esquema con el que guarda la plata? Por ejemplo, alguien que hace defraudación tributaria. Es decir, es una plata que sale de un delito, ¿no? Alguien que obviamente asiste al narcotráfico, delitos precedentes del lavado se fueron ampliando. Ahora, por ejemplo, aparte de las modificaciones están ahí. Pero esto a Uruguay le permitió, entre otras cosas, cooperar mejor con los ministerios públicos de la región, porque el crimen organizado está transnacionalizado, es decir, no es que el narcotráfico o el crimen organizado en Uruguay opera solo acá, sino que opera con redes, y esto lo Claro, y vimos. no es que opera solo claramente. con una lógica simple, sino claro. va más allá. Y de hecho tienen, ¿no?, sus punteros y sus formas de bautizar y reclutar gente en las cárceles, en los barrios. Sí. Y eso es algo que también, cuando aparece en este tipo de situaciones, el Estado uruguayo como que tenía ciertas debilidades a la hora de poder responder sobre la persecución a partir de los delitos precedentes. Bueno, en realidad eso hizo que Uruguay tuviera mejores evaluaciones en términos de lo que es el riesgo. Pero ¿qué pasó? Llegó el gobierno de la calle. El gobierno de la calle planteó dentro de la ley de urgente consideración una serie de modificaciones. Estas modificaciones tuvieron que ver con flexibilizar los controles. ¿Qué pasó?
manejo de efectivo. Manejo de efectivo, $120.000. O sea, vos venís con un bolsito de $120.000 y no te tenés pregunto. que explicarle a nadie ¿De dónde salió esa sacaste plata? Claro, es un vuelto. Otra medida que no fue ¿Cuál tanta- era el límite anterior, perdón, Betiana? Unos 4.000. Están en unidades indexadas, por eso va cambiando. El de, Sí. el de Claro. la calle empezó un poquito abajo de 100 y terminó en 120 porque la unidad indexada también va aumentando en tanto acompaña la inflación, ¿no? Bien. Pero bueno, en realidad pasaste de 4.000, que era muy bajo, pero ojo que los países de la Unión Europea, el convenio que están suscribiendo es bajar el límite de manejo efectivo sin justificar origen de los fondos en determinadas transacciones a 10.000 euros. O sea, es una Claro. tendencia mundial. ¿Por qué? Porque en realidad el efectivo es de alto riesgo. Claro. Uno no sabe dónde salió esa plata, ¿no? Si esa plata está manchada o no con sangre. Entonces, bueno, se flexibilizó eso. Otra cosa que también se flexibilizó fue los controles de las diligencias que se tienen que hacer también para rastrear el origen de los fondos para ingresar el dinero al sector financiero. Es decir, yo voy a un banco con un bolsito con $100.000, bueno, ¿y usted de dónde sacó esta plata? Y te muestro la compraventa de una casa, ¿no? Vendí una casita. Entonces, eso ya daba como por justificado, por ejemplo. Digo, lo estoy diciendo de Sí, forma muy sí, Sí, grosera muy para que simple, la para gente- que la gente lo para que la entienda. gente lo entienda, ¿no? Bueno, y eso además afectó mucho la percepción de riesgo. Entonces, los sujetos que tenían que reportar, che, esto me parece Sí, hay sospechoso. dudoso. Claro. Es decir, si yo soy un contador y me viene uno con un bolso de $120.000 y no tengo como muy claro de dónde salió ese dinero, bueno, uno de los caminos que tengo es, por ejemplo, reportar eso, que es una comunicación administrativa que se le hace a la CENACLAF y al Banco Central, decir, esto está raro, investiguen. ¿No? Que esta es la discusión que se puso en estos días arriba de la mesa también, de cómo los profesionales iban a reportar y a denunciar a sus clientes. Bueno, los ¿Qué los reportes, protege? Porque ¿qué digo? Quedas re... Es bueno, anónimo. también a los buenos profesionales hay que Claro. protegerlos, porque Claro. de hecho vos no podés estar tampoco siendo parte de un esquema delictivo sin saberlo, ¿no? y Entonces, denunciando de alguna manera. era como muy raro también el argumento de que ibas a perder clientes por hacer lo que tenés que hacer, que es actuar de buena fe también, Claro, ¿no? es una cuestión de ética también. También. Dentro de ser profesional También, a tenés ver. una ética. Los delitos de lavado son delitos de cuello blanco, ¿no? Son delitos que no cometen. Los pobres cometen delitos contra la propiedad. Los que acumulan capital y ganancias del lavado y tienen otros márgenes y tienen arquitectos de ese lavado. Es decir, esto sin ayuda profesional, encontrar el vericueto para ver cómo yo logro hacer una evasión fiscal de mucho dinero. Bueno, Precisaba ayuda, conexión no- ganadera. Claro. Sí, No ni el más estoy lejos, hablando ¿no? de acá porque no se ha comprobado en sí el esquema de lavado por parte de la justicia, pero había un montón de gente profesional, bueno, Necesitas el asesoramiento de alguien. engañando Claro. gente, moviendo la plata, depositándola acá, haciendo los testaferros, moviendo... Es decir, todo eso no se hace sin ayuda profesional tampoco. Por eso me parece importante también cuidar a los buenos profesionales, ¿no? Eso se desreguló todo en la ley de urgente consideración y afectó la percepción del riesgo. Entonces caen los reportes de operaciones sospechosas y empezamos a ver que, bueno, claro, las evaluaciones de riesgo cambian la situación del Uruguay. Nosotros en el 2023 tuvimos una y a partir de la evaluación nacional de riesgo lo que hay que decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué está pasando con esto? Construyamos a partir de los riesgos que identificamos una estrategia con recomendaciones, porque esto es una política de Estado, no es una política solo de un gobierno. Bárbaro. Recién en agosto de este año, de 2025, este gobierno dijo, bueno, no, lo primero que hay que hacer es tener una estrategia nacional de lucha contra el lavado, del financiamiento del terrorismo y el crimen organizado, y empezó a desplegar un montón de cosas, entre ellas estas modificaciones que básicamente impactan justamente en la percepción del riesgo porque bajan el umbral del manejo de efectivo, porque obligan solo en algunos casos los procesos de diligencia simplificada para el ingreso de efectivo al sector financiero, porque además amplía los delitos precedentes, por ejemplo los ciberdelitos. No estaban Claro, previstos. también. Como decir, bueno, la gente que hace estafas,
a partir de diferentes esquemas, que son actividades de alto riesgo, incluso identificados por el propio Banco Central. ¿Cómo no va a estar acá? ¿No? Porque claro. toda esa plata que sale de actividades delictivas, en algún lugar se está. deposita, sí, se deposita. No creo que nadie guarde tantos millones debajo del colchón, entonces realmente estaba muy bien esta actualización. Y después los delitos ambientales también, porque es eso, ¿no? Es decir, el lavado de dinero y el blanqueo, como lo conoce la gente, ¿no? Básicamente es eso, blanquear plata que no podés justificar de dónde sacaste, porque la sacaste de una actividad que es delictiva y que es un delito contra otros. Entonces, eso por un lado. Después, también lo que se genera es como, bueno, alguna actualización normativa para poder tener mejor cooperación internacional y darle también más relevancia al rol de la Secretaría Antilavado en algunas decisiones que tienen que ver justamente con cómo pensar la política pública, ¿no? Eso es como lo que pasó con esta ley, ¿no? Es una muy buena cosa que haya salido con voto de todos los partidos. Realmente participaron, fue muy proactivo el Partido Colorado en plantear algunos cambios. Realmente fue como también había muchas modificaciones que eran de acuerdo en términos de bueno, las figuras dentro del sistema de justicia que se invocaban, porque hay un pequeño delay hubo entre que se aprobó la ley, muy poquito, 1 mes, 2 meses de diferencia, no es tanto, pero sí te hace a los términos que necesitabas armonizar, que es entre que se aprueba la ley integral de lavado y el nuevo Código del Proceso Penal. Entonces ahí hubo que hacer algunas actualizaciones, eran casi que de redacción, estábamos todos de acuerdo, y creo que es una muy buena señal en un momento donde Uruguay sí tiene que tener una definición de su rumbo y un financiamiento para ese rumbo, que es la discusión del presupuesto nacional. Ay, hablé pila en No, la está te clarísimo. interrumpimos Los porque tres estaba estábamos escuchando el tema, creo que está muy aprendiendo. claro. Una pregunta, con respecto a lo internacional, en esto decís que, bueno, hay que tener una estrategia, obviamente siempre amparados en lo que son las normas internacionales. ¿Pasaríamos a estar en otro lugar posicionados? ¿Cómo cambiaría la calificación de Uruguay a nivel internacional? Porque eso es muy importante. Eso es importante porque la calificación, entre otras cosas, muchas veces determina cuáles son los intereses de tu deuda. O sea, todo tiene un costo acá. No es que uno hace las cosas solo por quedar bien, digamos, ¿no? Primero porque, bueno, te genera situaciones muy tensas de que tenés actividades delictivas en el territorio que no lográs terminar de perseguir o de solucionar. O de solucionar, porque si además vos le haces fácil la vida a la gente para que además guarde su dinero y sus bienes estén ahí, bueno, que fue un poco también lo que vimos que sucede, ¿no? En realidad nosotros tenemos una evaluación del año 2023 que es una evaluación nacional. Tenemos evaluaciones periódicas de Gafi, que es un grupo justamente que lo que hace es, como parte de los países de la OCDE, que marcan como determinados estándares, se evalúan cómo estamos los países en términos de la cooperación en la persecución de los delitos de lavado. Entonces lo que se hace es, cada 10 años más o menos tú tenés una evaluación. Nosotros ahora nos toca una evaluación al final del periodo de gobierno, más o menos. Va a coincidir ahí. Por eso también la necesidad de poder tener una estrategia en base a la evaluación propia que hicimos. ¿Por qué? Porque ¿qué detectamos ahí? Y bueno, que había que tener algunas medidas de modificación de la ley para rastrear mejor el origen de los fondos, que tenemos que fortalecer la cooperación internacional de intercambio de información también, que tenemos que mejorar los procesos de intercambio de información adentro del propio Estado uruguayo, porque la interinstitucionalidad es como una palabra a veces inaplicable en algunos casos. Vieron todo lo que se armó de ruido con el tema secreto bancario, por ejemplo. Que es todo polémico también, ¿no? También es polémico porque yo decía el argumento, yo lo dije acá en esta misma radio, pero el argumento de los que ponen el grito en el cielo, para cuando nosotros decíamos, ¿y por qué yo voy a tener que mostrar la cédula por ser, no sé, portador de cara? Porque era a prejuicio, básicamente, y apareció todo revivió todo lo de la apariencia delictiva. Sí. No, bueno, si tu discurso es, si vos no tenés nada que ocultar, ¿por qué no vas a dar la cédula? Y
Bueno, si vos no tenés nada que ocultar, ¿por qué no vas a mostrar tus estados contables o tus estados bancarios, no? ¿Cuál es el o problema? cómo estás pagando tus impuestos si sos un ciudadano de bien. Corregime, Betiana, si la explicación de Graciela Bianchi no era que eran como documentos muy sensibles que daban acceso a los funcionarios. Bueno, no, era eso un pero- poco el argumento, ¿no? Sí, bueno, pero lo mismo pasa con los antecedentes de las personas, o sea, no sé, yo en algunas cosas ya como que di vuelta ¿no? La ruedita esta, pero también cuando vos tenés en otros sistemas mucha información, y sobre todo tenés mucha información de los pobres. De los Claro. pobres y de las pobres sabés todo. Sabés qué comen, sabés si mandan a los hijos al médico, sabés quién es la maestra, sabés si faltaron a la escuela, sabés si los vacunaron, sabés todo. Todo un ponele, seguimiento que está en de el los Estado. ricos. No sabes no nada. se sabe. Solo lo que quieran Bueno, y en decir. eso también, ¿No? en las condenas entonces, también. Entonces esto de datos muy sensibles, bueno, vuelvo a decir lo mismo, ¿qué hay para ocultar? ¿No? Esto no es en contra de las libertades individuales, es a favor del bienestar colectivo. Y eso sí es una diferencia de percepción muy ideológica entre la derecha y la izquierda, y me parece que, bueno, que está bien ponerla de manifiesto y ponerlo arriba de la mesa, esto que fue parte de las tensiones que generó la discusión de esto, porque obviamente vos pones la discusión de que Uruguay necesita un mejor marco normativo para tener mejores resultados en su estrategia de persecución de un delito tan grave como el lavado de activos, y es raro pararse enfrente y decir, che, no, yo esto no lo voto. Te creo que parte de las tensiones que hubo, incluso a la interna de la coalición, fue eso, por eso también esta discusión en los márgenes de, esto es contra todas las libertades. No es contra todas las libertades. Los delitos de lavado, en realidad, justamente, el delito de lavado encubre otros delitos que son muy graves contra la sociedad uruguaya. Lo que pasa es que no hay la percepción de que, por ejemplo, la evasión fiscal es cara para los ciudadanos. ¿Por qué? Y bueno, porque eso es parte de fondos que se dejan de recaudar y que después no se destinan a políticas públicas. A ver, Por ¿cómo eso, sería eso? claro, ¿Cómo que nos saldría más caro, por vos, ejemplo? por ejemplo, ¿no? Es uno de los delitos precedentes del lavado es la evasión fiscal. Es decir, yo trato de hacer cualquier manganeta para no pagar impuestos, ¿no? Eso es un delito contra la administración, pero más allá del delito contra la administración, es dinero que el Estado recauda de los impuestos. Entonces, cuando yo no pago los impuestos, se deja de destinar ese dinero que deja de estar disponible al financiamiento de las políticas públicas, al financiamiento de la educación, al financiamiento de la transferencia. Entonces, por eso la percepción como no es de un daño individual muchas Claro. veces. Claro, como a mí no me Está toca, como no medio pasa nada. diluida. No, y el queda como que el impacto daño que- está relacionado con la gente que está vinculada al mundo del narcotráfico, al Exacto, mundo de la claro. delincuencia. Entonces vos decís, yo como soy ciudadana de ajeno a a pie, esto. a mí no me va a Claro. afectar. Esto no me toca, y bueno, y de hecho, sí, yo creo que muchas de las cosas que uno ve que están pasando en Uruguay, en la región particularmente, con esto de este corrimiento de territorios narcos hacia el cono sur, que a Uruguay estamos viendo que hay cosas que llegaron 20, 25 años tarde, pero no tenían por qué no llegar. Sí. De hecho, yo creo que hubo algunos esfuerzos, pero también hubo muchos retrocesos en esto del control del territorio y de la frontera, y de cómo vos este cambio de estatus no lograste como correrlo todavía, ¿no? Es decir, Uruguay pasó de ser un país donde la trata pasaba de largo y te usaba de puerta de salida del continente a ser un país donde la trata funciona, donde la trata... De recepción y de origen. Exactamente. No era solo de tránsito, como se le dice. Lo mismo pasó con otras actividades del crimen organizado, ¿no? Es la frontera que tiene poco control, el espacio aéreo que no se soluciona esto con una ley de derribo, ¿no? El espacio aéreo que también tiene sus vulnerabilidades, el control de la carga que se reguló durante 4 años. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin SICTRAC hasta que apareció a final del periodo esto? Bueno, son todas medidas que si además el debilitamiento de los controles de la aduana y de los funcionarios y la falta de una estructura clara, ¿no? Entonces ahí empezás a ver, una cosa tiene que ver con la otra, impacta directamente en lo que está pasando en los barrios, porque el avance en el territorio, claro. lo que después sucede es que necesita soldados, necesita reclutar gente, De primera necesita, línea. microdistribución. Y bueno, y ahí también aparece la cárcel, ¿no? Como otro gran espacio que también cuando uno ve los procesos regionales decís,
O sea, que es una ilusión Ojo, también. estas cárceles que son tierra de nadie, porque también mueven uno o dos operadores penitenciarios para 800 personas privadas de libertad son el entorno ideal para que eso termine siendo como un centro de operaciones del crimen organizado. Es como la ilusión de decir yo encierro al delincuente y se soluciona el problema, pero en realidad dentro de la cárcel también hay otro esquema que sigue funcionando a lo que es el narcotráfico. Lo que hay que entender es que la cárcel es tan criminógena también, ¿no? Es decir, que la gente no solo no se rehabilita, nosotros tenemos unos números de reincidencia que al tercer año rozan el 70%. O sea, el 70% de las personas privadas de libertad que salen, al tercer año están de vuelta adentro de la cárcel. La puerta giratoria. Sí, es el círculo irrompible más que la puerta giratoria, ¿no? Es el círculo de no tener dispositivos del Estado, ni en territorio, ni de acompañamiento, que logren quebrar con estas trayectorias al encierro, ¿no? Porque en realidad es eso. Pero mucho tiene que ver con cómo el modelo de vida para muchos niños y niñas en esos barrios es el estatus de estar preso y poder llegar a ser un narco, ¿no? O sea, que lo modélico es Marcet, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando lo de la entrevista de Álvarez, del programa de Álvarez, que se hizo como mucho énfasis después en lo caro que eran las cosas que tenía puestas, ¿no? Como esta cosa de no, porque no me parece menor en la construcción de imagen que hacen de este modelo. De éxito. Sí, modelo de éxito. El éxito ¿no? Es el Rolex, es el buzo Gucci, es los championes tales. Sí, eso pasa en los barrios después, porque el que está en la esquina, que tiene la la camioneta, que tiene la moto. Era prácticamente relatada como una historia de resiliencia y de esfuerzo, supervivencia, ¿no? De supervivencia. Casi de meritocracia. Claro, eso. Exacto. Me dice de abajo. Que la peleó, la peleó de abajo y tiene la misma novia de toda la vida. O sea, es como una cosa. Como si fuese Luis Suárez. Una épica. Claro. Entonces, me parece que también todo esto está muy conectado y hay como varias acciones, ¿no? Una ley antilavado te ayuda a controlar, pero no te soluciona el problema. Eso está claro, ¿no? Porque salieron a decir, no, porque con esto no van a solucionar, que no tengamos una problemática como la que tuvimos con la amenaza contra la fiscal de corte. Bueno, no, obvio que no. Eso lo solucionás con un montón de otras cosas, pero si nosotros no empezamos a diseñar más integralmente las estrategias, y un poco que estamos en el horno en el sentido de yo no puedo hablar de mejorar los problemas que tenemos como sociedad solo invirtiendo en la primera infancia, sin pensar en la cárcel y sin pensar en tener dinámicas territoriales de generación de comunidad y espacios de encuentro que a mí me permitan ir quebrando con estos nuevos paradigmas que aparecieron. Y que bueno, y que son muy fuertes porque son los que te iluminan la cancha del barrio, son los que le pagan el tratamiento de salud a una vecina, ¿no? Entonces, bueno, antes, cuando no había tanta desafiliación de tantas personas, sobre todo en barrios de la periferia, yo lo digo porque toda mi vida, yo soy de un barrio que toda la vida fue considerado zona roja, yo vengo del oeste de Montevideo, antes lo hacían los vecinos. La comunidad. Y cuando no lo hacía la comunidad, lo hacía el Estado. Y si el Estado se repliega, hay alguien que lo tiene que hacer igual, porque los problemas hay que solucionarlos. Betiana, tengo una consulta. Ahora vos que hablabas de esto del avance del territorio, el solucionar cosas de inmediato en los barrios. ¿Será que el Parlamento siempre llega tarde a solucionar los problemas de la sociedad? Porque esto del avance narco, esto no de hace un par de años, pero siento que los tiempos que se maneja a nivel parlamentario no se condicen con lo que son la realidad de quienes estamos en el día a día, en la calle. ¿Cómo se hace para avanzar en ese aspecto? ¿Cuántos archivos, cuántas leyes hay archivadas, encajonadas, cosas que se discuten pero no salen? Entonces digo, está bueno eso que preguntás porque a mí por lo menos me tira la punta para hablar de algo que me parece que está bueno como decir, que es que muchos de los problemas no se solucionan con más leyes o con cambios normativos. Yo creo que de hecho tenés como un montón de situaciones que ya están como muy estudiadas, muy diagnosticadas. Lo que necesitas es un mejor diseño de las políticas públicas. Y ahí yo creo que sí hay que lograr hacer algo, que es romper
particularmente con el chacrismo que hay adentro del Estado uruguayo, que es esto de compartir información, de articular con el otro, de ir más a los gabinetes interinstitucionales, de decir, a ver, yo vuelvo a poner el mismo ejemplo. Si yo quiero solucionar los problemas de violencia y criminalidad que tengo hoy en esta sociedad, no puedo hacerlo solo pensando en poner plata en transferencias para la primera infancia. ¿No cuesta hacerles entender eso? De que en Cuesta general, un montón. como que Pero la ley además- antilavado en realidad repercute en un montón de cosas que terminan los barrios, o sea que no es una cosa que solamente Claro, es como Claro, que es una claro. cadena. Sí, que de hecho yo vuelvo a decir lo mismo. Nosotros cuando hablábamos de la construcción de estrategias integrales, por ejemplo, las experiencias de en su momento 7 zonas, ahora del plan más barrios, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso, con decir, yo ya recorrí la receta de ir fragmentando la respuesta y lo que me pasa es que después me revientan la cara. O sea, lo que yo no atiendo. Primero, hago que el Estado sea mucho menos eficiente. En una misma casa tocan la puerta diferentes programas, diferentes oficinas Exacto. para atender los mismos problemas. Y es como una cosa que se repite en el tiempo porque además cada uno quiere su solución propia. Bueno, yo creo que es momento de superar eso y creo que hay muchos problemas muy graves en nuestro país como para no ponerlo en discusión, ¿no? Y esto fue algo que el Frente Amplio discutió en el marco de la elaboración de su programa, de decir, necesitamos, por ejemplo, una mirada desde el territorio, o sea, ya está pensar las políticas que necesita, no sé, Nico Pérez desde La oficina. 18 de julio, y bueno, porque los que saben qué problemas tienen y cuáles son probablemente las mejores soluciones, es la gente que está ahí viviendo en ese pueblo, ¿no? Entonces... esto de la integralidad, de la articulación de la política, de la llegada integral al territorio, es algo que en realidad lo venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Como la respuesta tan ultrafocalizada a veces no solo sigue perpetuando situaciones que no terminas de solucionar en lo estructural, sino que además también muchas veces generan desigualdad perpetúan desigualdad, no generan, pero perpetúan esa desigualdad tan grande que En vez de tenemos. acortar la brecha, se sigue acentuando. Y digamos. bueno, sí, lo hablamos el otro día, yo estaba en una charla con Lucía, esto Lucía y Pacha lo decían mucho en la campaña también. Yo son compañeros que obviamente que escucho mucho cuando opinan de determinados temas que me interesan. Ellos siempre hablaban del rol del INEFOP, ¿no? Y yo pensaba bueno, si vos sos una gurisa, que es una 25.000 pesista, cuando se queda sin laburo, lo único que le das es la posibilidad de hacer un curso de auxiliar de ventas telefónicas. Y bueno, probablemente no salga a reinsertarse en el mercado de trabajo con mejores posibilidades o eso no altere su trayectoria laboral. Entonces, necesitas también que los dispositivos del Estado estén mejor pensados a la hora de capacitar a los trabajadores. Pero eso es como para poner un ejemplo Sí, clarito. de tanto de lo que ¿no? se puede hablar. Exactamente. Pero yo creo que no es un problema de leyes. Los problemas de la infancia vos no los vas a solucionar, de la pobreza, de cómo incide la pobreza en la infancia, no lo solucionás con ninguna ley. Uruguay ya tiene muchas leyes. Lo que necesitas es que los dispositivos que tiene el Estado, institucionales y no institucionales, funcionen mejor, que dejen de fragmentar tanto su llegada, que además haya evaluación de impacto y sobre todo que legislemos basándonos en evidencia, porque ese es otro de los problemas que tenemos en el Parlamento, que es que a veces es al tuntún. Pasa algo, aumentemos las penas porque... A mi percepción. Bueno, Claro. para un poquito, vamos a sentarnos a estudiar qué es lo que pasó, no solo en Uruguay, sino en la región y en el mundo con esto. Este proceso de avance, instalación del narco, de cambio de estatus del Uruguay, y cuando uno ve cómo ha impactado todo esto en la cárcel, ¿no? Es la falta de respuestas efectivas, se encuentran siempre cuando hay problemas con la seguridad, con inflación penal y con populismo penal, básicamente. Y esto yo lo digo sin ningún prejuicio, porque esto es algo que recorrieron todos los gobiernos y lo veo... el impacto de todo esto yo lo veo como presidenta de la Comisión de Seguimiento Carcelario hace años. Exacto. Hace años que recorro las cárceles del Uruguay. Yo vuelvo a decir, es inimaginable cómo esta cárcel que tenemos hoy, en este siglo, sigue siendo tan o más violatoria de los derechos humanos que las cárceles de la dictadura. Porque yo el otro día hablaba con compañeros que estuvieron presos en el penal de Libertad, y me decían, nosotros teníamos más horas de patio, por ejemplo. O sea, son otras formas, obviamente, yo no estoy haciendo comparaciones que no se pueden hacer. Pero digo,
cómo la práctica sistemática de violación de los derechos humanos y de abandono de las personas en sus trayectorias de vida es una práctica institucionalizada y que a nadie le rompe los ojos, ¿no? Porque es muy incómodo poner arriba de la mesa la discusión de si invertir o no en la cárcel, en perseguir determinados delitos, en que los gurises tengan más oportunidades, sobre todo aquellos de los barrios más pobres, en dejar de pensar, en criminalizar la necesidad del consumo y de ser incluidos en el consumo de algunas de esas personas, porque la sociedad es más dura con la que se quiso comprar una Coca-Cola con la tarjeta Uruguay Social que con los Pablo Carrasco, ¿no? Entonces, pero ahí lo que decís de los pobres, como que también la criminalización es de la pobreza, claro, en definitiva. Claro. Y eso que uno tiende a mirar de afuera ya y decir, no tiene arreglo. derivó esto en... Sí. No, hablamos de todo. Ahora vamos a pasar a Esta género. charla de la ¿no? tarde tienen eso, ¿viste, Betiana? Que no Eso sí. quede ninguna minoría sin abordar en esta charla. Claro. No, pero la pregunta en esto de uno tiende a pensar de afuera que la situación de las cárceles no va a cambiar y que que ya es una situación. Y yo pienso en esto de la nueva ley del lavado de activos y demás, en contra del lavado de activos. ¿Qué tiene que ver? ¿En qué repercute directamente, por ejemplo, la situación carcelaria? Bueno, a ver, cuando vos le dificultás al crimen organizado esto de instalarse tan cómodamente, obviamente que también esto tiene un impacto en la seguridad, en la convivencia. Esto no es de cortísimo plazo, ¿no? No es que mañana aprobamos la ley y, Claro. No, se claro. van los grupos criminales. No. De hecho, uno ve un proceso de deterioro que se agudizó en el último tiempo. No es un fenómeno propio del Uruguay, es un fenómeno regional, porque esto, bueno, a ver... horrorizados vimos lo de las 3 gurisas argentinas que torturaron, mataron, que además lo transmitieron en vivo, con una práctica hiperviolenta, las zonas liberadas, Ecuador con los medios tomados por el narco, ¿se acuerdan que tomaron los canales? Sí. Sí, sí. Es decir, también con prácticas de terror, ¿no? De terror, de infundir el terror. Bueno, yo creo que esto que pasó con la fiscal Ferrero también, ¿no? Es decir, es la práctica del terror, y es el aviso, y es una forma que tiene el crimen organizado. Ahora, esto impacta porque hoy, por ejemplo, tenemos en este proceso de deterioro una disputa de territorio que hace que tengan que reclutar más gente, que hacen que banquen más gente, que hacen que más chiquilines se estén vinculando con el narco, con la trata, con el sicariato. Y son gurises jóvenes. O sea, cuando uno ve quién está en la cárcel, son jóvenes, pobres, la mayoría varones, que además... Vuelvo a esto, ¿no? O sea, vuelven al mismo barrio, vuelven sin oportunidades. En algunos Es más casos, difícil encontrar laburo todavía una vez. bueno, como no, ellos te dicen salís con el cajón al hombro. Y sí, porque digo, Dinali hace muchos esfuerzos por reinsertar a las personas, pero también no con los recursos adecuados, porque son pocos para el egreso carcelario que tenés, y ahí tenés hasta focos sanitarios, digamos, de enfermedades que se habían como erradicado de la vida para todos, menos para la cárcel. O sea, para la cárcel tiene esto, ¿no? O sea, por ejemplo, los focos de tuberculosis y BK, que la gente se muere de cosas que no se moriría fuera, Claro. ¿no? Que tienen que ver con, bueno, que no solo se atiende con salud, ¿no? Decía, con la llegada de ACE, tiene que ver con que la gente está hacinada, mal alimentada, que viene de la calle, que viene de una situación de consumo, que viene paliada, que si además estás hacinado porque dormís 9 en una celda de 4, es muy difícil que un foco de infección respiratoria la puedas cortar. Ahora hubo unos focos de varicela, y hay que hacer como un aislamiento en estas cárceles ultra hacinadas como las tenemos, y la respuesta para mí no puede ser, y en esto de qué tiene que ver una cosa con la otra, para mí la respuesta no puede ser tener siempre más plazas carcelarias, ¿no? Es decir, vos tenés que ensayar otras respuestas que a vos te permitan quebrar, romper, torcer esa trayectoria del encierro. Porque las historias de vida son todas muy similares. Primer contacto con la institucionalización es INAU, es el INAU fallando, es el tránsito al INISA, es el INISA fallando en la medida alternativa, en el control, en el seguimiento, en la captación a través de redes y otros programas territoriales. Y después es el tránsito si sos pobre, además, a las peores cárceles del área metropolitana, ¿no? Probablemente.
Entonces, La escuelita también que se dice, por ejemplo, y- Inisa, el pasaje por Inisa es como... Claro. Y gurises jóvenes que te dicen, no, a mí me gustaría ir a tal cárcel. Y dices, sí, pero eso es una garganta del Sí, infierno. sí. Y claro, porque vos después cuando volvés al barrio, si sobreviviste a esos peores módulos, también tenés otro Otro estatus. estatus. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? En que vos no solucionás estos problemas que tenés si no tenés una batería de medidas que funcionen a la vez. Que no es solo el control del capital que viene del crimen organizado, sino que es rodearlo de todo lo otro, ¿no? Y vamos a poder hacerlo con el presupuesto que tenemos, por ejemplo, porque estamos hablando de que para poder cortar con eso es un trabajo profundo y que aborda varias áreas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque si vamos a tratar de trabajar contra la criminalización, Sí. estás hablando de que hay fallas en el sistema. La idea es que no haya hacinamientos en las cárceles y que las cárceles uruguayas cambien también, porque también a nivel internacional hemos sido observados, han venido a ver las cárceles Y vamos a no seguir estamos. siendo. O sea, O sea, ¿no hay solución a largo plazo? No, a largo plazo sí. A ver, nosotros ahora estamos, por ejemplo, entre otras cosas, discutiendo un plan nacional de seguridad pública. Yo asisto a ese plan como parte del Frente Amplio, representante del Frente Amplio. Ahí voy con otros compañeros, con Paola Beltrán, con Rafael Michelini, con Eduardo Brenta y con Jorge Vázquez. Es decir, también hay un espacio ahí que se empieza a gestar para pensar en una política más de largo plazo. A mí lo que me preocupa es el hoy, ¿no? Es decir, bueno, hoy con esta situación, ¿qué haces? Porque uno puede hablar de una reforma carcelaria, pero las reformas de ese tipo tan profundas como la que necesita el sistema uruguayo no se hacen de un día para el otro. Es decir, vos sí tenés que, por ejemplo, ahí toquetear lo normativo, ¿no? Porque nosotros cuando tuvimos ley de humanización de cárceles fue cuando aparece la redención de pena por el estudio y por el trabajo, cuando esta idea de tratar de desprisionalizar, que en definitiva es reservarle al encierro total aquellos delitos que son muy graves, pero enfocarse en políticas, por ejemplo, de reparación del daño o justicia terapéutica. El tema es que eso se puede hacer, pero no podés hacerlo solo invirtiendo en la cárcel. Tenés que tener casas de medio camino. Tenés que tener políticas públicas que rodeen eso. Tenés que tener, por ejemplo, dispositivos para tratar las adicciones. Porque si el origen de una persona, el origen delictivo o la motivación que lo lleva a cometer un delito es una adicción, que es que además es el relato más común. O sea, fuiste a cometer un delito contra la propiedad, un hurto, una rapiña. ¿Por qué? Y bueno, porque sos consumidor, ¿no? O sea, no todos son personas consumidoras, pero Es uno de los factores pero que es un está dentro del relato, es un relato muy común. Entonces, yo creo que se puede hacer rediseñando esto, ¿no? Las políticas que tienen que rodear la trayectoria de la vida de las personas, para interrumpir que las personas vayan a la cárcel. Pero no es para que cometan delitos y no vayan a la cárcel, sino para que no tengan como único proyecto de vida vincularse al mundo del delito, para poder sobrevivir, para comer todos los días, para darle de comer a sus gurises, ¿no? Porque cuando uno ve, por ejemplo, el impacto para mí muy positivo que tienen estos centros que se están abriendo, de ni silencio ni tabú para abordar los problemas de la salud mental, está muy bien. También hay una cuestión que está muy en discusión, que yo por lo pronto me pongo como del otro lado, pero esto de únicamente es basar en la atención médica, sí, claro, porque es calmar un síntoma, ¿no? O una situación aguda. Pero bueno, si nosotros no empezamos a pensar que la salud mental es una responsabilidad colectiva y comunitaria, es muy difícil, recae ¿no? en el yo también, en el individuo. Recae, claro, pero si vos sos una madre que tenés gurises a cargo, que ganás 25.000 pesos, que no podés pagar el alquiler, que vivís atormentada porque no sabes si vas a comer al otro día, que no podés ni salir a comprar un remedio pediátrico a fin de mes porque si no, realmente tú... y que estás, yo que sé, en situaciones hiperviolentas en tu barrio, porque probablemente vives en la periferia. ¿Qué salud mental, qué estado de salud mental? ¿Y qué diagnóstico de qué no, o sea, claro. entonces me parece que está bueno eso de empezar a generar otros dispositivos que empiecen a trabajar en esto que no se arregla únicamente con presupuesto, porque hay cosas que no se arreglan solo con presupuesto, se arreglan con un diseño distinto
de la llegada del Estado a la vida de las personas, ¿no? Y ahí Sí, lo que pero para ahí decís de necesitas personas que lleguen. O sea, podés rearmarlo Necesitas- teniendo el dinero que tenés, Totalmente. pero seguramente si estamos hablando de algo más grande, Pero tenés cada vez ahí, más grande, tenés hacer ahí más por cosas, ejemplo, en este se complica. presupuesto nacional, un centro en las medidas alternativas, o sea, aparecen partidas para las medidas alternativas y además partidas para mejorar la situación del INR, ¿no? Sí. Ahora, de hecho, están yendo a un conflicto los operadores penitenciarios que son el personal civil de cárceles, porque el Estado uruguayo también es cierto que viene generando estas cárceles, o sea, esto no pasó de la nada de un día para el otro, no es que uno escribió una ley y reventó la cárcel, no, hay una incidencia así, por ejemplo, de la ley de urgente consideración en la población femenina, Sí, por pero el ingreso de drogas. por el ejemplo. ingreso de las drogas a las cárceles, pero claro, o sea, hay como una falta de coherencia en la dosimetría, que es decir, a una mujer que por ejemplo entró 4 porros, que está mal Sí. entrar droga a la cárcel, es un delito, por algo es un delito. Habría que discutir por qué el porro no es legal adentro de la cárcel cuando es legal en todos lados, pero bueno, porque eso cortaría también con círculos de corrupción que se van Claro. gestando, con mercados ilegales que son los mismos que funcionan afuera. Que son hipocresías también de las contradicciones, Pero, ¿no? claro, totalmente. Pero digo, capaz que tiene la misma pena que alguien que sacó 4 toneladas. ¿Por qué? Y bueno, porque si esa mujer es pobre, entre otras cosas, y entra droga extorsionada para pagar alguna deuda o por una amenaza con su pareja, su familia, su hermano, su padre, no tenga acceso a una buena defensa. Y el que saca 4 toneladas. Sí, en esto de que hay arquitectos Claro. de estas soluciones siempre, ¿no? Entonces, yo ahí vuelvo a decir, hay algunas modificaciones normativas que además se están discutiendo que tienen que ver con, bueno, el impacto que hemos visto. O sea, nada, pero lo tiro como un dato que es cruel. Uruguay tiene 70 bebés presos. Yo quiero que los gurises empiecen a gatear adentro de la cárcel. Y no. Bueno, pero eso es una discusión que Uruguay tiene que dar, porque de hecho nosotros construimos unidades específicas para madres con hijos. ¿Por qué? Porque bueno, el encierro de las mujeres, entre otras cosas, tiene que prever el encierro con sus chiquilines a cuestas. Entonces, también te pasa que cuando vos planteás discutir las medidas alternativas, tenés que pensar que si vos a una madre que está sola con sus gurises, la mandás a hacer una medida alternativa a la casa, sin poder trabajar, ¿de qué va a vivir esa mujer? Claro. No, sí. Entonces también, bueno, lo estuvimos hablando con Dinali esto el otro día en la comisión. Ellos están como, bueno, tratando de empezar a coordinar con la DINAMA, la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, que depende del INR. Creo que una cosa importante es que el INR se descentralice, pero aparecen un montón de medidas que rodean esto de tener un centro dentro de lo que fue el capítulo Ministerio del Interior en lo que son en la distribución del incremento en la cárcel. Y sobre todo en esta visión de penas alternativas. Se puede pensar también algo que se menciona muy, lo que es en lo popular, el hecho de que los presos puedan trabajar en vez de que tengan tanto tiempo de ocio, por ejemplo, que es muy común. Hay obviamente personas que están recluidas que tienen actividades educativas y demás, pero que sea algo más o sea, más general, de que los presos no tengan tanto tiempo libre, Bueno, y que sea más productivo para la sociedad. A eso iba hoy cuando hablaba del conflicto en el que está OFUCIPE, que es el sindicato de operadores penitenciarios, que nosotros logramos como cambiar un paradigma que había a partir de la ley de humanización de cárceles y a partir además de la incorporación de personal civil en la gestión de la privación de la libertad, que es justamente esto, ¿no? Es decir, bueno, pasar de la lógica de la reclusión a decirle, esto es para encerrar y ya está, y que la gente pase por el encierro y ya está, a la lógica de la rehabilitación, por lo menos en los papeles y en algunas experiencias muy interesantes. Es cierto que hoy, por ejemplo, solo menos del 30% de las cárceles uruguayas tienen condiciones para tener programas de rehabilitación. Y además tenés poca intervención socioeducativa, porque sistemáticamente se le fueron transformando las vacantes de operadores que son maestros, que son profes, que son educadores, en cargos de policía. Particularmente en la última gestión,
esta idea de poder trabajar o poder estudiar cada vez le empezó a quedar más lejos a la gente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de no tener redención de pena para todos los delitos de drogas, cuando la mayoría de los que están en la cárcel tienen delitos de droga, bueno, hace que tengas un problema de cantidad de gente de gente que entra, pero de la gente que no sale antes y la gente que no tiene ningún estímulo para hacer algo en la cárcel. Lo otro es, como nosotros no concebimos la cárcel como un instrumento para mortificar a las personas, pero además tampoco el trabajo como un castigo, el trabajo obligatorio no existe en las cárceles. El Estado uruguayo tiene que pagar un peculio, que es como que fuera un salario a las personas que trabajan. Lo otro, las personas que estudian necesitan salir de su celda. Claro. Hay situaciones que son realmente terroríficas, o sea, de gente que pasa toda la privación de libertad sin salir a un patio porque no hay quien abra la puerta, porque no hay un funcionario que lo pueda hacer, porque faltan funcionarios civiles, y porque la lógica no puede ser tener la misma cantidad de policías que de funcionarios civiles. Lo que necesitamos es justamente que los procesos de rehabilitación se sostengan con gente con otra formación, con otra sensibilidad, que ahora, si vos tenés 1.200, 1.400 operadores penitenciarios, para lo que hoy son, a números cerrados más o menos, 16.600 personas privadas de libertad, más las 10.000 medidas alternativas que también se atienden a través del INR. Es imposible. ¿Qué abordaje socioeducativo haces? Solo en algunas cárceles, dependiendo mucho de los comandos, y porque además hay una cosa, el hacinamiento es terrible, pero vos tenés, yo esto lo repito mucho, experiencias como muy positivas de intervención cuando vos tenés direcciones civiles o direcciones que realmente han tenido otros procesos de formación y no desde una lógica tan policial en los establecimientos carcelarios. Bien. Claro. Bien, bueno, Betiana, nos quedaríamos hablando. No sé si te doy cuenta que a mí de todo. Trae el mate, por favor, te pido. Café, Mate sí. para la próxima. Claro. Pero bueno, nos tenemos que ir. Te agradecemos muchísimo este ratito en la rosca. Muchas gracias. Y te vamos a El pedir, ritual. ya sabe, Betiana, porque Ah, ya ya sabe estuve, nuestro ya secreto. estuve acá. Es amiga de la casa. Ya estuve acá. Te vamos a pedir, pero un tema que puedas repetir, el que quieras, para ir atando. Ay, yo tengo ganas de escuchar una canción de los Babasónicos. Opa. Nosotros. Muy bien. Nos vamos bien. escuchando nosotros. Beto, la tenés ahí, ya está. Y El nos super vamos DJ. Super DJ, Beto, no te deja ni 2 minutos. Y nos vamos a tanda.